Hola queridos amigos y familia de Magdala, estamos con otra voluntaria que sí se ha ganado nuestro corazón, nuestro apoyo. La verdad que ha sido y es prácticamente la mamá de los voluntarios. Por favor, preséntate, ¿cómo te llamas y de dónde eres? Hola, yo soy Laura Ivette de San Luis Potosí, México. Tengo 34 años. Listo. Lau, ¿cómo te enteraste del proyecto de voluntarios de Magdala? Bueno, yo me enteré del proyecto de Magdala a través de una misa, viendo una misa en televisión, un jueves santo del 2022, y al finalizar el padre habló del proyecto Magdala, bueno, del voluntariado. Y en ese momento estaba cerrado, pero pues ya era como mandar la info o pedir info, y fue de ese modo. Wow, ¿Sí? Así súper rápido. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste entre contactarlos hasta llegar acá? Fue realmente rápido. Bueno, envié un mail para pedir información, pero no tenía, mi pasaporte estaba vencido y por el mismo tema de pandemia pues no lo pude renovar. Y ya después, cuando llené el link, fue como un proceso de 3 meses, yo creo, en lo que me aceptaron. Bastante rápido. Sí, fue muy rápido en realidad. Bastante A lo rápido. que me han contado algunos fue rápido. Sí, bastante rápido. Lau, ¿en qué área estuviste de voluntariado y por cuánto tiempo? Ok, yo primero estuve en Visitor Center por mes y medio, 2 meses, bueno, atendiendo a todos los clientes, a todos los peregrinos que van a comprar artículos religiosos y esas cosas. Fue básicamente en el área de, bueno, en caja y en toda la atención al cliente. Y después, bueno, ahora estoy terminando mi voluntariado en el equipo de voluntarios como asistente de resistencia. De resistencia. La verdad que todos aquí, la verdad que sabemos que Lau sí, es una resistencia. Es una resistencia. Porque no es fácil coordinar todo lo que lleva los voluntarios. ¿Por qué? Porque venimos de diferentes nacionalidades. Somos bastante diferentes. Tenemos una diferente educación, personalidad, humor. Y aparte de las vivencias que tenemos aquí, tenemos el trabajo de voluntarios y el trabajo espiritual. Sí. ¿Verdad? Entonces sí llega a ser una resistencia para los voluntarios. Te salió natural, Lau, te salió natural. Bueno, me traicionó. No, pero sí, asistente de residencia. Exacto. Y Lau se ocupaba de qué exactamente. Como asistente de residencia, bueno, es como estar, es un área de muchos servicios, pero es el servicio con todos los demás voluntarios, es estar como responsable de todo lo que es la cuestión desde que recibes a los nuevos voluntarios, de como la recepción, y todas las actividades o todo, que esté todo bien para el buen funcionamiento, o tratar de que sea mejor el funcionamiento en la casa. Eres como, y sí, debo admitir que Lau es como el angelito que te va guiando, es como que te recibe, te dice qué tal está tu viaje, este va a ser tu cuarto, estas son las reglas o normas que tenemos en la casa, este va a ser el lugar donde tú vas a estar, este va a ser tu área de trabajo. Entonces sí es una tarea bastante importante, porque cuando uno llega con miedo, dice, uy, no, creo que cometí el error, uy, no, creo que no me va a gustar, y tener esa calidez que tú has tenido, que, te voy a mostrar el lago, te voy a mostrar esto, te voy a mostrar de todo un poco, aquí se vive intensamente, pero te voy a dar un pantallazo, o sea, yo te voy a acompañar, eso ya hace mucho en una primera llegada al voluntario. Sí, es como un poquito de que tratar de que sea un acogimiento como más, sí, o personal. sea, más personalizado, pero también es como ver todas las necesidades dentro de casa, y como gestionar todo lo que necesitamos los voluntarios para, o sea, en la casa todas las provisiones y todos los, pues sí, las cosas de mantenimiento, de hogar, literal. Sí, eres nuestro ángel. Ay, gracias. Y Lau, hablando de Tierra Santa y tu experiencia acá, ¿cuál podrías compartir con nosotros alguna experiencia con la que te llevas o con la que más impacto has tenido aquí en Tierra Santa? ¿Alguna experiencia? Bueno,
como que cerrarlo a una sola creo que sería muy poco por el simple lugar en el que estamos, que es Tierra Santa, la tierra de Jesús, y más nosotros que aquí vivimos o sea, nos rodea el lago de Galilea, donde fue la vida pública de Jesús. Yo creo que hay muchos lugares que sí, o sea, que me llevo en el corazón, y pues fue uno que sí súper impactante es pasar la noche en el Santo Sepulcro, porque pues desde verlo desde el punto que cuántas personas tenemos ese privilegio, porque sí es un privilegio de que puedas orar en el lugar, pero no solo como cuando a veces pasamos que está la fila súper larga y que es solo como que, o sea, sí, literal de pasada, no, o sea, que puedas orar, no sé, un tiempo más, o que puedas hasta un rosario incluso estar, eso yo creo que sí fue como que sí dices, wow. Pero también yo creo que conocer todos los lugares de aquí de alrededor, Cafarnaúm, Primado de Pedro, las Bienaventuranzas, son de mis favoritos también. Entonces, no sé, yo creo que el lugar, o sea, ya estar acá en Tierra Santa, todo el conjunto es una super experiencia. Yo creo que no la puedes, o sea, no es equiparable con nada, porque es la tierra de Dios. Sí, y sí, tienes toda la razón. En cada lugar, en cada pisar, es como que te llevas una enseñanza nueva y te llevas algo en tu corazón y en tus recuerdos, que eso no lo puedes vender y ni lo puedes comprar con nada. Sí, y de hecho me estoy acordando de algo que tú me dijiste ayer, justo, que me dijiste, es que tenemos la oportunidad de ver el lago todos los días, y yo te dije, sí, pero yo a veces no voy al lago, y tú me has dicho, no, pero lo ves todos los días, a través de los ventanales de Magdala incluso lo estás viendo, y sí es cierto, o sea, es eso, porque todos los días estás en el lugar, y eso sí es súper bonito. Sí, la verdad que sí. Lau, por último, si pudieras escribir tu etapa de voluntario en 3 palabras o en una frase, ¿cuál sería? Amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Bueno, para mí es a partir de, yo creo que desde que llegué acá sí cambia totalmente el chip con el que veías, o sea, puedes tener una relación muy cercana, muy cerrada con Dios, pero ahora yo creo que al venir a este momento sí es como una transformación, y ya eres capaz, o ya siempre eres más consciente de que el amor de Dios, o que Dios sí te está acompañando realmente todos los días, que te está abrazando, y que es al final el que te fortalece para la vida, para el día a día, 24/7 Dios está contigo. Y pienso que tú has sido un vivo ejemplo de amor de Dios, porque realmente yo siempre lo que admiraba de ti era qué paciente que es Laura, y siempre decía, qué paciente eres, porque muchas veces podemos responder con nosotros a veces con egoísmo, o a veces con impulsos como que del venir, ¿no?, entre voluntarios, pero tú siempre respondías con amor, siempre respondías con paciencia, y yo decía, yo quiero tener esa paciencia de Lau, y tú me decías, no es fácil, he trabajado, pero has trabajado. Sí. Y algo muy bonito que rescató de ti también, que dijiste, la Lau que vino ya no es la misma que se va. Sí, totalmente, porque, o sea, si le preguntas a alguien de mi familia, a mi hermana, a mis papás, o sea, te van a decir, Laura paciente jamás, pero aquí realmente sí es, o sea, es una gracia que Dios te da. Y pues sí, yo creo que al final Dios en su perfección y en el plan que tiene para todos nosotros, te pone en el lugar que tienes que estar, en el lugar correcto para crecer o para trabajar la parte realmente que tienes que trabajar, y pues la verdad es mucho agradecimiento, muchísima gratitud lo que tengo ahora. Sí. Y bueno, hablando de gratitud, de parte de todos, tu familia de voluntarios, de las consagradas, de los sacerdotes, del personal del hotel, Lau, hoy te decimos gracias porque has dado un trabajo sin esperar nada a cambio, has dado parte de tu vida, que es un tiempo invaluable, no va a volver, pero sí es algo que has aprendido demasiado. Pienso que aquí tú has venido a dar tus talentos y te estás haciendo con la maleta mucho más llena, porque estás llena de más talentos. Y gracias por todo el trabajo, gracias por haber tenido la oportunidad de conocerte, y ahora tienes una casa no solo en una parte del mundo, sino en muchísimas. Y bueno, ¿qué puedes decir a todas esas personas que todavía no han dado el paso y quieren ser voluntarios? Bueno, primero que nada, gracias a ti, Ash, a todos los voluntarios y al proyecto Magdala, porque honestamente sí es un gran proyecto, y como es un gran proyecto, yo creo que todos los que tienen la
como la espinita de querer venir, o los que están conociendo Magdala a través de alguien más, a través de redes, que se animen, porque realmente acá sí necesitamos mucho que sean colaboradores, que todos vengamos a servir, pero que recordemos siempre que a quien venimos a servir es a Dios y venimos a hacerlo a su tierra, y que si tenemos ese llamado, esa espinita de la invitación, que la aceptemos, porque estamos siguiendo solamente a Jesucristo. Eso. Sí. Bueno, Lau, no es un adiós, es un hasta luego. Y si no es en México, es en el cielo. Claro que sí, Ash. Bueno, nos vemos. Adiós.